El hombre espiritual. Por Watchman Nee. Algunos enseñan que hemos de entregarlo a Dios todo y dejarle que Él, a su vez, lo haga todo en lugar de nosotros, que no hemos de levantar las manos ni mover los pies, que hemos de entregarnos de tal modo al Espíritu Santo que nos revista, que Él lo disponga todo en lugar de nosotros, que hemos de dejar a Dios que nos mueva. Admitimos que hay cierta verdad en esta enseñanza, pero el error mezclado en ella es quizá más potente que la verdad. Los peligros. Un cristiano, en su ignorancia, puede ser engañado por los poderes de las tinieblas y, sin querer, caer en la trampa de Satanás y cumplir las condiciones para su obra. Observemos el orden de este proceso, por ser altamente importante: 1. Ignorancia; 2. Engaño; 3. Pasividad; 4. Invasión. La ignorancia es la causa primaria del proceso. Satanás puede engañar porque el santo no conoce ni el requerimiento del Espíritu Santo ni el principio de la obra satánica. Si los cristianos se dieran cuenta de que han de cooperar con Dios y cuál es su procedimiento de operación, nunca aceptarían el engaño de Satanás. Pero, una vez engañados, suponen que el que Dios viva y obre en ellos significa que han de permanecer pasivos, y así aceptan como procedentes de Dios muchas manifestaciones sobrenaturales de los espíritus malignos. Este engaño se vuelve más profundo y finalmente resulta en una invasión de proporciones alarmantes. Es un círculo vicioso. Cada vez que se cede terreno, los espíritus malignos se sienten animados a entrar. Al entrar, manifiestan sus diversas actividades, y si el creyente interpreta mal estas actividades, al no saber que se originan en el diablo, va a cederles aún más lugar a los espíritus malignos, puesto que ya ha creído sus mentiras. Este ciclo se repite y aumenta diariamente el grado de penetración. Una vez desciende en la pasividad al proporcionar pie a los espíritus malignos, los peligros se multiplican fácilmente. Después de que uno se ha deslizado en la inercia y cesa de decidir por su cuenta, va a sucumbir pasivamente a cualquier circunstancia que le ocurra. Supone que es Dios el que ahora lo decide todo por él, a todo lo que se requiere de él, pues, se somete pasivamente. Todo lo que sucede y le llega es dispuesto por Dios, es su voluntad, por lo que debe aceptar en silencio todas las cosas. Poco después el creyente pierde el poder de escoger en su vida diaria, ni puede decidir ni iniciar nada que caiga dentro de su deber. Además, tiene miedo de expresar sus opiniones y aún más de divulgar sus preferencias. Y, así, otros han de decidir y escoger en lugar suyo. Una víctima tal del enemigo es como las algas a la deriva en las aguas del mar. Espera que los demás decidan en lugar suyo o que su ambiente sea tal que la única alternativa abierta sea la que ha de seguir, evitándole de esta manera la responsabilidad de hacer una decisión. Parece ser feliz cuando se ve forzado a algo, porque esto le libra de la ansiedad de tener que salir de su indecisión. Preferiría ser arrastrado por las circunstancias a ser libre y tener que escoger sus circunstancias, puesto que tomar una decisión es una gran carga para él. En esta condición de inercia, decide que una cosa muy pequeña es una carga inmensa. La víctima busca ayuda alrededor. Se encuentra perplejo porque no sabe hacer frente a sus asuntos diarios. Parece no comprender lo que dice la gente. Le es penoso recordar nada, sufre agonías para hacer una decisión, está aterrorizado al considerar una tarea. Su voluntad inerte es impotente para llevar una responsabilidad tan terrible. Debido a su gran debilidad se ve obligado a esperar ayuda del ambiente o de los hombres. Si alguna persona particular le ayuda, se regocija en recibir esta ayuda, pero siente resentimiento al ver que su voluntad ha sido capturada. ¿Quién puede contar las horas consumidas esperando ayuda externa? ¿Estamos sugiriendo que un creyente pasivo así no tiene mucho interés en trabajar? De ninguna manera, sino, simplemente, que cuando se ve obligado por una fuerza externa es capaz de trabajar, pero tan pronto como termina esta compulsión se detiene.
en medio de su labor, considerándose con fuerzas insuficientes para realizarla. Hay innumerables tareas sin terminar que dan un triste testimonio de una voluntad pasiva. ¿Qué inconveniente ha de ser este estado de inacción? El creyente tiene que depender de innumerables notas para ayudarle a recordar, ha de hablar alto para concentrarse, tiene que procurarse centenares de muletas en que apoyarse para que le ayuden a seguir adelante. Sus sentidos se vuelven apagados, hasta que finalmente desarrolla, sin darse cuenta, muchas idiosincrasias y costumbres raras, como el no mirar directamente a la persona que habla, inclinarse o bien cuidar demasiado poco o nada la mente en empresa alguna, o bien cuidar demasiado de las muchas necesidades físicas o suprimir con exceso los requerimientos corporales, y así sucesivamente. En su insensatez el cristiano no se da cuenta de que todos estos síntomas fluyen de la pasividad y la invasión, pero en vez de aceptarlo cree que son su mera debilidad natural. Se consuela con la idea de que esto no es sorprendente, puesto que él no está tan dotado como otros. Deja de discernir las mentiras de los espíritus malignos y les permite que sigan engañándole. No se atreve a emprender ninguna tarea ni a hacer trabajo alguno porque está asustado, nervioso, no se expresa bien, su mente está apagada o es débil en el cuerpo. Nunca examina por qué otros creyentes se comportan de modo tan diferente. Gente con menos talento que él puede hacer mucho más. Y aún él mismo estaba mucho mejor antes. ¿Cómo puede atribuir estos síntomas a la herencia, al temperamento natural, y así sucesivamente? Debe saber que estos síntomas los causan los espíritus malignos, tanto si se da cuenta de ello como si no. Al estar familiarizados con la condición corriente del creyente, los poderes de las tinieblas van a fomentar muchas dificultades en su ambiente para perturbarle. Debido a que su voluntad ya es pasiva e impotente para trabajar, los espíritus malignos generalmente le colocan en una situación en que es necesario el ejercicio de la voluntad, para que se halle en una situación imposible y se vea sometido al ridículo. En una ocasión así la víctima es hostigada a placer por los espíritus malignos, como un pájaro encerrado en una jaula molestado por niños traviesos. Le instigan con muchas dificultades para desgastar al santo. Qué penoso es que no tenga la fuerza para protestar y resistir. Sus circunstancias se hacen peores. Tiene la autoridad de tratar con los espíritus malignos, pero no puede pronunciar una palabra. Los poderes de las tinieblas le han sobrepujado, todo ello porque esta víctima ha caído de la ignorancia en el engaño, del engaño en la pasividad, de la pasividad al sufrimiento de una profunda invasión. A pesar de todo, él no ha discernido todavía que una situación así no le ha sido dada por Dios, y, por tanto, continúa con su aceptación pasiva. Cuando el cristiano se ha hundido en un estado tal, inconscientemente puede incluso confiar en la ayuda de los espíritus malignos. No puede querer nada por sí mismo, por lo que mira fuera para encontrar quien le ayude. Se ve turbado con frecuencia por los espíritus malignos, pero, con todo, incautamente espera que estos mismos espíritus vengan en su ayuda. Esta es la razón por la que desean hacerle pasivo. Al tener en sus manos los diversos talentos que posee el creyente, pueden expresarse ellos mismos siempre que estos talentos son ejercidos. Les gusta ejercer la voluntad en lugar de hacerlo la persona. Y los espíritus malignos ciertamente no van a vacilar en ejercer la voluntad ellos mismos siempre que se les invite para que lo hagan. Se deleitan en seducir a la persona a seguir la revelación exterior ciegamente, en vez de usar el pensamiento o la voluntad. Por ello con frecuencia imparten una serie de fenómenos sobrenaturales y extraños a los hombres. El cristiano, que no se da cuenta del principio de obrar de Dios, supone que es obediente a Dios, cuando en realidad es presa de un engaño. Tengamos en cuenta este versículo de Romanos 6, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte? V16.
Si nos ofrecemos de nombre a Dios, pero en realidad cedemos a los espíritus malignos, no podemos escapar el pasar a ser sus esclavos. Es verdad, somos engañados, pero incluso así hemos cedido abiertamente al falsario y, por tanto, somos responsables. El cristiano debe comprender que si no está en comunión con Dios, en conformidad a las condiciones propias para la comunión divina, sino que cumple los requisitos para la obra de los espíritus malignos, será esclavizado por ellos. Deberíamos mencionar, por último, los procesos que culminan en la invasión. Cuando una persona que anhela las sensaciones físicas de la presencia de Dios y otras experiencias similares, según hemos descrito en el libro I, tercera parte, y libro 2, cuarta parte, puede ser engañada por los espíritus malignos y se le conceden muchas obras falsas. Con inocencia las acepta como si fueran de Dios y, en consecuencia, entra en un estado de pasividad. Llega a la conclusión de que no debe dar ningún paso ni movimiento, porque no es Dios el que va a darlos en su lugar. Pone fin a todas las acciones, al creer que Dios va a obrar en su lugar. Pero Dios nunca lo hace, porque quiere que el hombre coopere activamente con él. Sin embargo, el creyente, sin darse cuenta, ha cumplido las condiciones para las operaciones de los espíritus malignos y estos no vacilan en dar un paso adelante, entran y actúan. El mismo hombre no actúa, ni lo hace Dios, así que son los espíritus malignos los que obran en su lugar. Que el cristiano note bien esto, que una vez ha percibido la voluntad de Dios en la intuición de su espíritu, todo su ser debe ser empleado activamente en la ejecución de esta voluntad. Nunca debe mantenerse pasivo. Capítulo 3. La equivocación del creyente. No hemos de caer en la equivocación de creer que los creyentes que son engañados por los espíritus malignos han de ser contaminados, pecaminosos, degenerados. Por el contrario, muchas veces son creyentes totalmente entregados espiritualmente, más avanzados que los creyentes ordinarios. Se esfuerzan en obedecer a Dios y están dispuestos a pagar cualquier coste. Sin darse cuenta caen en la pasividad, a causa del hecho de que, aunque están totalmente consagrados, no saben cómo cooperar con Dios. Los que son menos serios sobre las cuestiones espirituales no hacen frente al peligro de la pasividad, porque cómo podrían hundirse en la inactividad y finalmente caer bajo las garras del enemigo, aunque profesen estar completamente consagrados, si continúan viviendo conforme a sus propias ideas. Este cristiano podría dar base a los espíritus malignos en otros aspectos, pero ciertamente no en la cuestión de ceder la voluntad a Dios. Entregando un terreno pasivo al enemigo. Solamente los entregados que no hacen caso de sus propios intereses están abiertos a la pasividad. Su voluntad puede deslizarse fácilmente en este estado, puesto que están ansiosos de obedecer todas las órdenes. Muchos se maravillan de por qué Dios no protege a los tales. ¿No es su motivación pura? ¿Cómo puede permitir Dios que estos fieles buscadores suyos sean engañados por los espíritus malignos? Muchas personas van a defender que Él debería salvaguardar a sus propios hijos en toda circunstancia. No se dan cuenta de que para gozar de la protección de Dios uno debe cumplir las condiciones para la protección. Si una persona cumple las condiciones para la obra de los espíritus malignos, Dios no puede impedir que éstos hagan su obra, porque Él respeta la ley. Debido a que el cristiano con o sin intención se ha entregado a los espíritus malignos, Dios no va a impedirle su derecho de controlarle. ¿Cuántos hay que defienden la idea de que un motivo puro salvaguarda del engaño? No se dan cuenta de que las personas más engañadas del mundo son las que tienen mejores intenciones. La sinceridad no es una condición que impida ser engañado, pero el conocimiento sí lo es. Si el creyente descuida la lectura de la Biblia y falla en velar y orar, aunque confíe en su motivo puro para impedirle ser engañado, va a hacerlo. ¿Cómo puede esperar que Dios le proteja cuando Él está proporcionando a los espíritus malignos los requisitos para obrar?
Un gran número de cristianos se consideran más allá del engaño, debido a que han tenido frecuentes experiencias espirituales. Este mismo elemento de confianza en sí mismos da evidencia del engaño en que ya han caído. A menos que sean bastante humildes para reconocer la posibilidad de ser engañados, van a ser engañados perpetuamente. El engaño no es ni una cuestión de vida ni de intención, sino de conocimiento. Es difícil que el Espíritu Santo indique la verdad a la persona que ha absorbido demasiadas enseñanzas idealistas en los estadios tempranos de su experiencia religiosa. Es igualmente difícil que otros le suplan la luz necesaria si ya ha desarrollado una interpretación, con prejuicios, de las Escrituras. El peligro de una seguridad falsa así es dar oportunidad a los espíritus malignos para que obren o continúen su obra. Vimos antes que la ignorancia es causa de la pasividad y la pasividad causa de la invasión. Esta última condición nunca ocurriría si el cristiano tuviera el conocimiento apropiado. En realidad, la pasividad es tomada, erróneamente, como obediencia o consagración. Puede decirse, además, que es una obediencia o consagración excesiva si hubiera reconocido que los espíritus malignos requieren la inercia del hombre para hacer su obra, no se habría permitido descender a la pasividad. Si hubiera comprendido que Dios no reduce al hombre a un muñeco a fin de obrar, entonces no habría esperado pasivamente a ser movido. La ignorancia explica la situación trágica, hoy, de muchos santos. Un cristiano requiere conocimiento para poder distinguir la obra de Dios de la de Satanás. Debería conocer el principio de la operación divina, así como la condición de la operación satánica. El que posee este conocimiento se guarda a sí mismo de los poderes de las tinieblas. Como Satán asalta al creyente con mentiras, debe hacérsele frente con la verdad. Como intenta mantener al creyente en las tinieblas, debe ser contrarrestado con la luz. Aprendamos bien que el principio que gobierna la obra del Espíritu Santo y el del espíritu maligno son diametralmente opuestos. Recordemos también que cada uno opera en conformidad con su respectivo principio. Aunque los espíritus malignos son diestros en una variedad de camuflajes, su obra principal sigue siendo la misma. Al examinar los principios internos podemos diferenciar lo que es del Espíritu Santo y lo que es del espíritu maligno, porque cada uno actúa en conformidad con su principio particular. Consideremos ahora con algún detalle cierto número de concepciones erróneas que los cristianos suelen sostener. Una noción errónea respecto a la muerte conjunta con Cristo. Las condiciones para la pasividad en el creyente pueden proceder de una interpretación errónea respecto a la muerte con Cristo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ga. 2:20. Algunos interpretan esto como que indica una disminución, una pérdida, un borrarse a uno mismo. Lo que consideran que es la cumbre de la vida espiritual es una pérdida de la personalidad, una ausencia de la voluntad y el control de uno mismo, y un soltar pasivo del yo en una condición de obediencia mecánica, automática. A partir de entonces no albergan más sentimientos, creen que han de renunciar a toda vivencia de su conciencia en cuanto a deseos, intereses y gustos personales. Procuran la aniquilación del yo, reducirse a sí mismos a cadáveres. Su personalidad ha de ser totalmente eclipsada. Entienden mal la orden de Dios, como si exigiera una eliminación del yo, una renuncia a uno mismo, una autoaniquilación, de modo que ya no se den cuenta de sí mismos o de sus necesidades, sino que puedan ser conscientes solo del movimiento y la operación de Dios en ellos. Su error sobre lo que es la muerte del yo significa para ellos la ausencia de la vivencia de la conciencia personal. Así que entregan sin término su autoconciencia a la nada, hasta que ya no sienten otra cosa que la presencia de Dios. Bajo esta noción errónea, suponen que deben practicar la muerte en cada oportunidad en que se dan cuenta del yo, o son conscientes de necesidades, deseos, intereses o preferencias personales,
de modo sistemático los consignan a la muerte. Como han sido crucificados con Cristo, dicen, ya no existo. Y como es Cristo que vive en mí, ellos ya no existen, han muerto. Han de practicar la muerte, esto es, el no albergar ningún pensamiento o sentimiento. Como Cristo está vivo en mí, Él va a pensar, sentir en mi lugar. Mi personalidad es aniquilada, por lo cual yo le obedezco a Él pasivamente, permitiéndole que piense o sienta por mí. Por desgracia, estas personas pasan por alto lo que dice Pablo a continuación, la vida que ahora vivo en la carne. Pablo murió, y, con todo, no había muerto. Yo, había sido crucificado, no obstante, yo, todavía vive en la carne. Pablo, después de haber pasado por la cruz, todavía declara de sí mismo que, ahora vivo. Esto confirma que la cruz no aniquila nuestro yo, yo existe para siempre. Es yo, el que un día ha de ir al cielo. ¿Cómo puede beneficiarme a mí la salvación si es otro el que va en vez de yo? El verdadero significado de nuestra aceptación de la muerte conjunta con Cristo es que ahora hemos muerto al pecado y que hemos entregado nuestra vida del alma a la muerte, incluso la vida del alma, la más excelente, la más justa, la más virtuosa, la entregamos a la muerte. Dios nos llama para que neguemos el deseo de vivir por nuestro poder natural y vivamos, en cambio, por Él, apoyándonos en su vitalidad, momento tras momento para que nos supla todas nuestras necesidades. Esto, en modo alguno implica que hemos de destruir las diversas funciones y retraernos en la pasividad. Lo cierto es precisamente lo contrario. Este andar con Dios requiere que ejerzamos nuestra voluntad diariamente de forma activa, consecuente y creyente, para negar toda nuestra energía natural y la apropiación de la energía divina. Tal como ni la muerte del cuerpo físico significa la aniquilación, ni la muerte del lago de fuego sugiere la exterminación, tampoco la muerte conjunta con Cristo en el Espíritu no puede denotar eliminación. El hombre como persona debe existir. Su voluntad tiene que continuar, solo su vida natural tiene que morir. Esta es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Las consecuencias de una concepción errónea de la verdad son estas: 1. El creyente mismo cesa de ser activo. 2. Dios no puede usarle porque el hombre ha infringido el principio de operación de Dios. Por tanto, 3. Los espíritus malignos aprovechan la oportunidad para invadirle, puesto que él, sin darse cuenta, ha llenado los prerequisitos para su obra. Debido a su interpretación errónea de la verdad y su práctica de la muerte, pasa a ser una herramienta del enemigo que se ha disfrazado como Dios. Esta equivocación de la enseñanza conectada con Gálatas 2 hectáreas venido a ser en muchos casos el preludio del engaño. Después de una muerte, así el individuo se ve privado de todo sentimiento. No puede sentir por su cuenta, ni puede sentir para otros. Da la impresión a los que le rodean de ser como de madera o piedra, totalmente desprovisto de sentimiento. No siente el sufrimiento de los demás, ni es sensible al mucho dolor que ha causado a otros. No tiene capacidad para sentir o distinguir las cosas dentro o fuera. Esta persona es totalmente inconsciente de sus propios modales, actitudes y acción. Habla y obra sin ejercer su voluntad y no sabe dónde se originan sus palabras, pensamientos y sentimientos. Sin haber hecho decisión alguna por medio de su voluntad, fluyen sus palabras y sentimientos como un río. Todas sus acciones son mecánicas, no tiene conocimiento de sus fuentes, es estimulado y acosado por un poder ajeno. Aunque parezca extraño, sin embargo, a pesar de ser inconsciente de sí mismo, es en extremo sensible a la forma que los demás le tratan a él. Tiende a entender mal y, por ello, a sufrir. En todo caso, esta inconsciencia forma tanto la condición como las consecuencias de la penetración del enemigo. Por medio de ella los espíritus malignos pueden obrar, atacar, sugerir,
pensar, imprimir o suprimir sin la menor resistencia del creyente, que no se da cuenta en lo más mínimo de lo que pasa. Recordemos, pues, que lo que comúnmente se llama muerte al yo, en esencia significa muerte a la vida, poder, ejercicio y actividad del yo. En manera alguna se refiere esto a la muerte de la personalidad de uno. No hemos de borrarnos a nosotros mismos y hacer que nuestras personalidades dejen de existir. Esta es una distinción que hemos de entender. Cuando decimos sin el yo, significamos sin actividad alguna propia, no sin existencia. Si el cristiano acepta la interpretación que considera la pérdida de la personalidad y rehúsa pensar, sentir y moverse, está viviendo como en un sueño. Aunque él concibe que está verdaderamente muerto, enteramente sin egoísmo y es intensamente espiritual, su consagración no es a Dios sino a los espíritus malignos. La obra de Dios. Hay otro texto que suele interpretarse mal, es Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Para algunos este pasaje parece enseñar que Dios ejecuta tanto el querer como el obrar, esto es, que Él pone en su Hijo lo que Él quiere y obra. Como Dios quiere y obra en vez de Él, éste no tiene necesidad de hacerlo. El creyente se ha vuelto una especie de criatura superior que no tiene necesidad de querer ni de obrar ahora que Dios lo hace por él. Es un juguete mecánico, que no tiene responsabilidad de sí mismo para querer o hacer. Estos santos no ven que la sustancia correcta del versículo es que Dios obra en nosotros hasta el punto de nuestra preparación en cuanto al querer y el obrar. Emprende solo hasta este punto, no más allá. Nunca quiere u obra en lugar del hombre. Meramente procura llevar al hombre a la posición de estar dispuesto a querer y hacer su excelente voluntad. El hombre mismo ejecuta el querer y el obrar. El apóstol afirma cuidadosamente, en vosotros obra tanto el querer como el hacer, no que Dios quiera y haga, sino que sois vosotros, vuestra personalidad continúa existiendo y por ello tú mismo eres el que has de querer y hacer, porque la responsabilidad es tuya. Dios está realmente activo, pero nunca nos reemplaza. Escoger y hacer pertenecen al hombre. Dios quiere movernos, ablandarnos, estimularnos de modo que nuestros corazones se inclinen hacia su voluntad, pero Él no va a querer en vez de nosotros, quiere que nosotros hagamos su voluntad. Lo que la palabra enseña aquí es que la voluntad de uno requiere el apoyo del poder de Dios. Qué inefectivos y estériles son los hechos efectuados de acuerdo con nuestra propia voluntad aparte de Él. Dios no quiere el lugar del hombre, ni tampoco desea que el hombre obre independientemente. Él le llama para que quiera en su poder, es decir, que quiera según Él obra en el hombre. Al no comprender el significado correcto de este pasaje, el creyente supone que debe dejar de querer. Así, permite que la voluntad de otro controle su ser. No se atreve a decidir ninguna cuestión, a escoger ninguna acción o aún resistir ningún poder, sino que pasivamente espera que la voluntad de Dios venga a él. Cuando una voluntad externa decide por él, él la acepta pasivamente. Apaga todo lo que procede de su propia voluntad. Y el resultado es que ni él usa su voluntad, ni Dios la usa para decidir y escoger por él, puesto que él requiere colaboración activa. Pero los espíritus malignos se aprovechan de su voluntad pasiva y actúan en lugar de él. Hemos de ver la diferencia entre el que Dios quiera por nosotros y que nuestra voluntad coopere con Dios. Si Él escogiera y decidiera en lugar de nosotros, nosotros no tendríamos ninguna conexión real con el acto o hecho, porque nuestro corazón no se habría movido o activado para este acto. Y cuando reflexionamos después, veríamos que no había sido hecho por nosotros. Pero si ejercitamos nuestra voluntad y activamente cooperamos con Dios, emprendemos la ejecución de la cosa, pero bajo el poder divino. Una persona, al ser engañada, puede considerar que es él mismo el que lo hace, habla o piensa, pero cuando está iluminado por Dios se da cuenta de que él realmente no quería hacerlo, decirlo o pensarlo. Sabe que no tiene conexión con estos actos,
porque han sido ejecutados por el enemigo. El propósito de Dios no es aniquilar nuestra voluntad. Si decimos que a partir de ahora no tendremos voluntad propia, sino que le dejaremos a Él que se manifieste en nuestro cuerpo, en realidad no nos hemos ofrecido nosotros mismos a Dios. En vez de ello, hemos pactado con el espíritu maligno, puesto que Dios nunca reemplaza su voluntad por la nuestra. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.